Hola, hoy hablaremos de Mary Ann Bevan, una mujer inglesa de finales del siglo XIX y principios del XX, quien alrededor de 1906 desarrolló una rara enfermedad que deformó su rostro y otras características. En años posteriores, esto llevó a que cruelmente la conocieran como la mujer más fea del mundo. ¿Pero qué le pasó y qué hizo con su vida? Mary Ann Bevan nació como Mary Ann Webster en Plaistow, en el este de Londres, el 20 de diciembre de 1874. Ella era una de 8 hijos en una familia pobre. Cuando llegó a la adultez, comenzó a formarse como enfermera, una profesión que había crecido mucho en la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña, debido a las reformas en la práctica de la enfermería que Florence Nightingale había introducido en los años 1850 y 1860. Mary terminó su formación a finales de los 1890 y para 1900 ya trabajaba como enfermera en Londres. Las fotos de ella de esa época muestran que era una mujer atractiva de cabello castaño. En 1903, Mary Ann se casó con Thomas Bevan, un verdulero de Londres con quien había estado saliendo por algún tiempo. Así, Mary Ann Webster pasó a ser Mary Ann Bevan. Pronto formaron una familia y para principios de 1910 ya tenían 4 hijos. Pero luego, en 1914, Thomas murió antes de tiempo, lo que fue un golpe muy duro para Mary Ann, tanto económicamente como, por supuesto, emocionalmente. Ahora ella tendría que criar sola a su joven familia, y su situación económica no era buena. Además, alrededor de 1906, Mary Ann había comenzado a sufrir de una enfermedad rara llamada acromegalia. La acromegalia es un trastorno de la glándula pituitaria que regula la producción de hormonas en humanos. La enfermedad se debe a un exceso de hormonas de crecimiento. Este problema afecta principalmente a jóvenes en crecimiento, ya que en adultos las placas de crecimiento se cierran. Si desarrollan acromegalia, la producción excesiva de hormonas de crecimiento hace que comiencen a crecer de nuevo, pero ahora las placas de crecimiento del cuerpo están en su mayoría selladas, y esto resulta en anomalías en su cuerpo, y el paciente puede sufrir mucho dolor. En más del 95% de los casos, la causa subyacente de la enfermedad es un tumor benigno que se ha desarrollado en la glándula pituitaria, conocido como adenoma pituitario. Afecta aproximadamente a 6 personas de cada 100,000 y usualmente comienza a presentarse en la mediana edad. Los síntomas de la enfermedad normalmente comienzan con el agrandamiento de los pies y las manos, y luego progresan con distorsiones y expansión del rostro y otras partes del cuerpo, como sucedió con Mary Ann Bevan. Luego, el dolor articular y de cabeza aparecen periódicamente, y la voz suele volverse más grave. Hoy hay tratamientos para la acromegalia. Se puede realizar cirugía para extirpar el tumor de la glándula pituitaria. Sin embargo, debido a que esto requiere una cirugía cerebral, los medicamentos y la radioterapia son los tratamientos de primera línea preferidos. Desafortunadamente, en la época de Mary Ann Bevan, se sabía poco sobre la enfermedad, y no existía ningún tratamiento efectivo disponible para ella. Tuvo que seguir adelante aunque esto ya afectaba su vida diaria. Mary Ann comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad alrededor de 1906. Como es común con el trastorno pituitario, sus manos y pies primero parecían hinchados, y luego el daño físico causado por la enfermedad empeoró con los años. Parece que dejó su trabajo de enfermera en algún momento a finales de los 1900 y principios de los 1910, ya que sus rasgos faciales y otras partes de su cuerpo se desalinearon más. Thomas Bevan, quien estaba dedicado a su esposa, parece no haberle importado, y estaba feliz de que ella se quedara en casa si eso era lo que prefería al enfrentar el inicio de la enfermedad. Pero cuando Thomas Bevan murió en 1914, Mariana quedó en una situación desesperada, en la que tuvo que mantener a sus 4 hijos pequeños, el menor de los cuales todavía era un bebé. Para ese entonces, el rostro de Mariana se estaba volviendo cada vez más demacrado y con apariencia masculina, y los pliegues de la piel comenzaban a caer bajo sus ojos.
En consecuencia, dadas las condiciones de la época, su apariencia hacía que cada vez fuera menos empleable con el paso del tiempo. Así que María Ana tuvo que cambiar de trabajo varias veces tras la muerte de su esposo, pero siempre batallaba para llegar a fin de mes. A finales de la década de 1910, decidió intentar sacar provecho económico de cómo la enfermedad había devastado su cuerpo. En ese momento participó en un concurso para encontrar a la mujer más fea del mundo, que había sido anunciado en un periódico por un tal Claudio Bartram, el representante europeo del circo estadounidense Barnum Bailey. Marianne envió una foto que llamó la atención de Bartram. Él se puso en contacto con Bevan y le ofreció un trabajo en el circo Barnum Bailey en Estados Unidos. Marianne al principio estaba renuente, pero finalmente aceptó cuando le ofrecieron 10 libras a la semana durante un año, además de cubrir todos sus gastos de viaje y recibir dinero extra por la venta de cualquier postal suya en el circo. Con este dinero, ahora podrá pagar la educación de sus hijos. El circo Barnum y Bailey fue solo uno de muchos espectáculos del siglo XX en Estados Unidos y otros países, que hoy serían vistos como insensibles y políticamente incorrectos. Estos espectáculos presentaban a individuos que eran considerados espectáculos, generalmente debido a alguna anomalía o por ser víctimas de algún trastorno genético o enfermedad, como en el caso de Marianne Bevan. Por ejemplo, estos espectáculos podían presentar gigantes y enanos que sufrían de gigantismo o enanismo, respectivamente, o podían incluir gemelos siameses y personas albinas, o individuos que habían nacido sin una extremidad, o que tenían un tamaño corporal muy grande. En estos espectáculos, Marianne Bevan se presentaría durante años en Estados Unidos. Inicialmente trabajaba en una gira por Hampshire, Inglaterra, pero pronto el director del circo en Estados Unidos la invitó a América. Por lo tanto, partió de Southampton hacia América en 1920. Allí descubrió que en realidad ahora trabajaba para el circo de los hermanos Ringling. El circo de los hermanos Ringling fue fundado por primera vez en Wisconsin, en 1884 por los 5 hermanos Ringling, hijos de inmigrantes alemanes en América. En 1919, poco antes de la llegada de Bevan a América, se fusionó con el circo Barnum Bailey. La operación combinada comenzó a anunciarse como el espectáculo más grande del mundo. Así que cuando ella apareció en su espectáculo, Bevan formaba parte de un circo mundialmente famoso. De inicios del siglo XX. Rápidamente ganó algo de notoriedad. En espectáculos secundarios de Estados Unidos, varios periódicos la llamaban la mujer más fea del mundo. En pocos meses, Bevan se convirtió en una de las estrellas del espectáculo, e incluso pronto apareció en las páginas de la revista Time. Esto se agravó por la decisión de vestirla durante el espectáculo, con ropa de hombre o prendas poco atractivas, de tal manera que la hicieran parecer más masculina, y enfatizaran el daño que la enfermedad le había causado. Con esta notoriedad, el circo de los hermanos Ringling ganó más dinero y Bevan recibió una parte considerable de ello. Para 1923, se dice que había ganado alrededor de 20,000 libras durante su tiempo en Estados Unidos, una cifra que hoy equivale a más de $500,000 de libras. Pero uno solo puede imaginar cuál fue el impacto emocional y psicológico que tuvo en ella el ser exhibida como una rareza humana en el circo noche tras noche durante esos años. Marianne regresó a Europa en 1925 para participar en un espectáculo en París, pero finalmente tomó la decisión de trasladar a sus hijos a la ciudad de Nueva York. Con el dinero que ganó, pudo enviar a los 4 hijos a un internado y hacer que vivieran con relativa comodidad. Ella continuó trabajando periódicamente en el espectáculo Dreamland de Coney Island en Brooklyn. En 1927, Bevan se convirtió en paciente de Harvey Cushing, un distinguido neurocirujano y patólogo estadounidense que fue pionero en la cirugía cerebral a principios del siglo XX. Cushing no pudo ofrecer mucho en cuanto a remedio para Bevan, pero sí escribió una carta enérgica a la revista Time en respuesta al artículo que había publicado recientemente sobre Bevan.
Aquí declaró que esta desafortunada mujer que se sienta en el espectáculo secundario de los hermanos Ringling, entre la dama gorda y la maravilla sin brazos, y que usa sombreros de encaje blanco, mitones de lana y zapatos altos de encaje, tiene una historia que está lejos de provocar alegría. Anteriormente era una mujer joven, vigorosa y de buen aspecto, pero se ha convertido en víctima de una enfermedad conocida como acromegalia. Siendo médico, no me gusta pensar que el tiempo puede ser frívolo ante las tragedias de la enfermedad. Mary Ann Bevan murió en 1933. Si se trata hoy en día, la acromegalia no afecta gravemente la esperanza de vida, pero a principios del siglo XX, quienes la padecían generalmente veían su esperanza de vida reducida de 10 a 15 años. Tal fue el caso de Mary Ann Bevan, quien murió el 26 de diciembre de 1933, solo unos días después de su 59º cumpleaños. Sus hijos cumplieron su último deseo y la llevaron a Inglaterra para que descansara en paz. Fue enterrada en los cementerios de Brockley y Ladywell en Lewisham, al sureste de Londres. Cabe señalar que su fallecimiento pudo haber sido acelerado por un considerable problema con la bebida en sus últimos años, el cual sin duda se agravó por su enfermedad y la manera en que fue ridiculizada casi a diario durante años. La historia de Mary Ann Bevan ha sido contada periódicamente en los más de 80 años desde su muerte. Esto se debe tanto a la notoriedad que Mary Ann Bevan tuvo brevemente en Estados Unidos en la década de 1920, como también a que su historia es indicativa de la actitud bastante insensible que la sociedad tenía hacia las personas con anomalías físicas tan recientemente como en los años 20. A veces Bevan regresa a la cultura popular de formas más desagradables. A principios de los años 2000, el importante fabricante de tarjetas y empresa de papelería Hallmark comenzó a vender una tarjeta de cumpleaños que se burlaba de la mujer más fea del mundo. Mostraba una foto de Mary Ann Bevan y mencionaba un programa de citas a ciegas donde los participantes elegían entre 3 concursantes sin verlos. La idea era que el participante eligiera la puerta número 3, detrás de la cual estaba esperando Mary Ann Bevan. La tarjeta de cumpleaños fue vista a la venta en Londres en 2006 por el Dr. Wouter de Herder, un endocrinólogo consultor holandés del Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Países Bajos. De Herder visitaba el Reino Unido por trabajo y había escrito un artículo sobre la vida de Bevan y su lucha con la acromegalia. Él estaba horrorizado por la tarjeta y se quejó con Hallmark diciendo, y cito, «Simplemente no creo que esté bien en 2006 usar su imagen para crear una tarjeta de cumpleaños de mal gusto. Siento que esta tarjeta es insultante para todos los pacientes que sufren de la misma condición». Hallmark aceptó a regañadientes que estuvo mal de su parte hacer de una mujer enferma el blanco de una broma, pero solo detuvieron la producción futura y se negaron a retirar de circulación las tarjetas que ya habían sido producidas. Como Roberto Knudsen, director ejecutivo de la Asociación de la Red Pituitaria, grupo que apoya a personas con enfermedades de la glándula pituitaria. Como la acromegalia, comentó posteriormente, lucrar con la miseria y la desgracia de otros es vergonzoso. Esto es avaricia corporativa en su peor nivel. Por lo tanto, Mary Ann Bevan fue una mujer que, a pesar de todas sus dificultades, logró sacar el máximo provecho de su situación, aunque fuera a costa de sí misma. Ella ganó dinero y dio a sus hijos un futuro y oportunidades mejores que las que tuvo en su juventud. Gracias a todos por ver este video sobre Mary Ann Bevan. Espero que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Si tienen alguna sugerencia, asegúrense de dejarla en los comentarios abajo. O también pueden enviarla a mi Instagram, que está en la descripción. Espero que tengan las notificaciones activadas para que reciban todos mis videos en cuanto los suba. Y si les gustó, asegúrense de darle like y suscribirse si son nuevos. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.